Bienvenidos a Consejería en la Práctica. Hoy abordaremos el problema de la crisis económica, cómo podemos ayudar a través de la consejería a aquellos que se acercan a nosotros en tal situación, en tal crisis económica. Empecemos con algunos ejemplos para poder entender en qué consiste esta situación de la crisis económica. La crisis económica puede llegar por malgastar el dinero o por endeudarse. Y estas situaciones son las más comunes, porque es fácil hoy en día adquirir una tarjeta de crédito, es fácil hoy en día sacar crédito también en algún lugar para comprar cosas que no podemos ni siquiera solventar. Simplemente tenemos el poder de adquisición, compramos aunque no tengamos la manera de poder pagar lo que nosotros adquirimos. Otro caso podría ser también en aquellos que también pierden el empleo y lo pierden debido a, no porque ellos sean mal empleados, sino debido a un recorte de personal. Y muchas veces para volver a conseguir otro empleo, la situación se torna difícil debido a que hay empleos mal pagados o hay escasez de empleos. Y aún así, la crisis está porque la persona trata de confiar en Dios y a veces está perdiendo la fe en Dios en medio de esas situaciones. Otro caso, como los que están leyendo ustedes, podría ser el que está pasando Sara. Sara más bien llevó un proceso de divorcio y en la negociación con los abogados ella no recibe ningún peso y entonces pues como ama de casa nunca había trabajado, no había generado ingresos, entonces ahora la pregunta que ella tiene es cómo va a solventar sus gastos. Bueno, esos son los ejemplos, podrían haber más, pero ya con estos ejemplos ya estamos en contexto sobre la situación de crisis que pasan muchos debido a la escasez económica o la crisis económica, utilizando la palabra crisis. Para poder ayudar a los demás, nosotros debemos tener algunas ideas previas o unas ideas consolidadas, creencias consolidadas de lo que es el dinero. Y bueno, en la Biblia encontramos que Jesús habló mucho sobre el dinero. Un tema muy importante para él. Pero, ¿cuál es la razón del por qué él habló del dinero? Dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. También debemos saber que cuando una persona acude a nosotros por problemas de dinero, va a necesitar que nosotros podamos asesorarle sobre cómo manejar la situación financiera que está complicada. Pero también él va a precisar algo más importante. Él debe comprender que en medio de las dificultades, Dios sigue interesado en él o en ella para suplir sus necesidades. También debemos tener claro esto, de que debemos ayudar al aconsejado a introducir cambios significativos en su vida para que él o ella pueda superar la crisis. Si es consecuencia de una responsabilidad personal, el aconsejado tendrá que hacer cambios que impidan que vuelva a producirse una crisis semejante. Cuando llega el momento de la consejería, nuestra labor inicia entrevistando a la persona para definir lo que está pasando con exactitud. Podemos hacer preguntas prácticas tales como ¿cuál considera que es la causa de la crisis económica en que se encuentra? Si es un matrimonio, podemos preguntar si están de acuerdo ambos sobre el origen del problema. Podemos preguntar qué cree él o ella que es necesario que suceda para salir de esa crisis. Podemos también preguntar cómo ha afectado esta crisis a él, a su familia, a todos los que le rodean. Bueno, y más preguntas. En la descripción del video dejaré las preguntas que son muchas, que nos pueden ayudar a definir qué está pasando en la vida de la persona. Pero también podemos nosotros hacer preguntas espirituales. Este tipo de preguntas espirituales es acerca de su relación con Dios, acerca de su situación, es decir, si diezma, si ofrenda, o cómo se siente con Dios, o cómo está su fe
debido a la situación crítica económica que está pasando. Una vez que hemos hecho la entrevista y que hemos preguntado, pero antes déjame decirte que la razón por la que tenemos que preguntar es porque muchas veces las personas sí hablan, expresan, pero muchas veces no llegan a un punto en que nosotros podamos comprender la magnitud de la situación en sus vidas. Pero a través de las preguntas podemos entender. Y una vez que hemos preguntado, podemos observar cómo ellos están enfrentando la crisis. Y puede ser que suceda esto. La persona puede sentirse tremendamente agobiada y pensar que no funciona en la vida. Ha perdido de vista lo que es realmente importante. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a entender que existe una salida. Se respira hondo y piensa creativamente. Podemos darnos cuenta también, como resultado de la entrevista, que la persona no se siente con la capacidad de orar, porque la situación de la crisis económica es culpa suya. Tenemos entonces ahí que ayudarle a comprender que sea cual fuere la crisis, Dios quiere que ore al respecto. También, como resultado de la entrevista, podemos darnos cuenta que la persona le echa la culpa del problema a otros y se centra demasiado en ellos. Debemos ayudarle a ver que invertir todo su tiempo pensando en la ira no contribuye a mejorar su situación económica. Otra cosa que nos podemos dar cuenta como resultado de la entrevista es que la persona se centra en alguna manera rápida de salir del problema, como ganar un premio en la lotería o declararse en bancarrota. Debemos ayudarles a entender que la administración financiera les supondrá un duro trabajo, sí. Requerirá apretarse el cinturón e introducir cambios en su estilo de vida para resolver el problema y garantizar que no vuelva a producirse. Una vez identificado como resultado de la entrevista la manera en que está pensando nuestro aconsejado, nosotros tenemos que ayudarle a que tenga pensamientos distintos. Debemos ayudarle a que tenga otra perspectiva, a que recupere una perspectiva, digamos de esta manera, positiva. Debe saber la persona que sí, el dinero es importante, pero no resolverá todos los problemas de su vida. También debe darse cuenta que Dios quiere hacer algo en su vida. Debe ayudarle a entender que, aunque él pasa la noche sin dormir, aquellos a quienes les debe, sus deudores, sus acreedores, ellos no pasan la noche despiertos pensando en él. Ayúdele también a que regrese a una vida de compasión. Con esto me refiero a que empiece a ver a los demás. Muchas veces, es decir, cuando el padre de familia está tan abrumado por las deudas, pierde toda comunicación con su cónyuge, pierde toda comunicación con sus hijos. No puede disfrutar del día, no puede disfrutar de la noche porque está abrumado por sus problemas. Es necesario que lo motivemos a que pueda ver la realidad de su vida, pero también a que pueda empezar a amar y a disfrutar lo que le rodea. Debemos ayudarle también a que fije nuevas prioridades, que entregue todo a Dios, quien promete proveer para él. Debemos ayudarle también a que ore incluso por el dinero. En medio de una crisis económica, como en cualquier crisis o padecimiento, Dios quiere que nosotros acudamos a Él. También, aparte de que Él esté orando por el dinero, también debemos decirle que debe orar para que Dios le guíe y le dé sabiduría. Si en dado caso la persona reconoce que él fue el culpable o el origen del problema por el que está pasando esa situación de crisis económica, en la oración él le debe pedir a Dios perdón y que también le ayude a aprender de modo que no se repita tal situación. Si la persona no ora porque piensa que Dios está distante, debemos decirle que a Dios le interesa su vida. Su objetivo de Dios, o más bien debemos recordarle que el objetivo de Dios, el objetivo de ser cristiano, es crecer y ser más como Cristo. Esa crisis económica le ayudará a fortalecerse para dar un paso más en su crecimiento espiritual.
Debemos también ayudarle a que aborde los problemas inmediatos. Se debe enfrentar al problema y debe decidir qué cambios o qué sacrificios son necesarios, que debe hacer a corto plazo. Quizás, a lo mejor, si hay algún pecado, una conducta pecaminosa, tiene que abandonar esa conducta pecaminosa y resolverla. Si necesita ir a hablar con sus acreedores, con los bancos, o donde quiera que deba dinero para fijar planes de pago, debe ir inmediatamente. Si usa tarjetas de crédito, debe de una vez, inmediatamente, congelar las tarjetas de crédito de modo que no pueda usar. Y cualquier otra situación donde escapa el dinero, entonces tiene que cortar esas situaciones. Nuestra consejería con tal persona que tiene crisis económica también abarca a que le ayudemos a organizar un plan. Debemos motivarle a que elabore un presupuesto, elabore un plan de ingresos, un plan de egresos, que vea la manera en cómo debe empezar a pagar sus deudas. En lo que podamos nosotros ayudarle y guiarle y orientarle, pues debemos hacerlo. En dado caso, pues nosotros no tenemos tanto conocimiento de contabilidad, podemos nosotros buscarle la manera de que pueda tener contacto con alguien que pueda hacerle un plan de vida, un plan de economía en cuanto a sus ingresos y egresos. Dentro de la consejería también nosotros debemos motivarle a buscar las maneras en generar ingresos a través de ventas, orientarle también a que pueda encontrarse con algunas labores donde pueda generar ingresos. Quizás a lo mejor esto puede sonar simple, pero la persona que está en una situación de crisis económica tiene la vista nublada, no puede ver más allá de la deuda que tiene enfrente. Nosotros que estamos libres de esa deuda, estamos no con ese estrés, podemos nosotros ayudarle a ver las diferentes perspectivas que hay para que pueda generar ingresos. Algo que también debemos recalcar en la consejería, en nuestro aconsejado, es que se fijen nuevas prioridades y nuevos parámetros. Es decir, debemos ayudarle a entender que ya no debe contraer más deudas, que si adquiere una tarjeta de crédito, que se adquiere un crédito en algún lugar, en alguna tienda, solo debe utilizarlo por cuestiones de emergencia. También debemos ayudarle a razonar en cuanto a la idea del consumismo, de que pueda él siempre tener una filosofía de consumo diferente a la que tenía antes. Una de las situaciones que sucede dentro de una crisis es que la paciencia se pierde. Y es donde nosotros debemos ayudar también a aquel que estamos aconsejando a que pueda entender que su crisis no es para siempre, que vendrá un día mejor, que las cosas van a cambiar de acuerdo al plan que están elaborando para poder salir de esa crisis económica. Y que no tenga vergüenza, debe mantener la cabeza en alto, debe confiar en Dios para hallar guía. Y cuando Dios le guíe, debe seguir esa guía y recordar que de alguna manera Dios obrará en esas cosas para que redunde en su beneficio. Debe entender hacia dónde le está guiando Dios, qué le está enseñando Dios. Y sobre todo debe consolidar su fe en Dios, que la crisis no le aparte de él, sino que pueda estar en comunión con Dios. Dentro de la consejería también tenemos que hacer como un trabajo de discipulado. Muchas veces las personas no saben o no tienen conceptos bíblicos acerca del dinero, acerca de la economía. No han abierto sus oídos para escuchar la palabra. Por eso es muy importante también en la consejería tomar la Biblia y volverlos a discipular específicamente en esa área del dinero. Quiero compartirles algunos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar para guiar al que estamos aconsejando en un discipulado de economía. El primer pasaje es el que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco, al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir.
Muchas personas desean ser ricas, pensando que entonces no tendrán más inquietudes. Sin embargo, esto es paradójico. Las riquezas dan libertad para hacer muchas cosas, pero las cadenas de la preocupación arruinan cualquier disfrute genuino. Dios quiere que nos contentemos con nuestro estado económico, porque en última instancia, todas las riquezas son de Él. Otro pasaje bíblico se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7, y dice así: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexione su proceder. Las personas gastan dinero en lo que consideran más importante. Ageo señaló que las personas de Jerusalén valoraban la comodidad de sus hogares más que a Dios. Hemos de reevaluar en qué gastamos nuestros recursos. ¿Nuestras actividades y hábitos de gastar reflejan nuestra dedicación a Dios? Otro texto para el discipulado es el que encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Los caminos de Dios no son los nuestros. Las personas piensan que para estar tranquilas deben atesorar su dinero. Dios dice lo contrario. Jesús lanzó el mismo reto: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordada. Lucas capítulo 6, versículo 38. Negarse a dar es en realidad robarle a Dios. Dar con generosidad es conocer las bendiciones abundantes de Dios. Filipenses capítulo 4, de versículo 6 al versículo 7 dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esos versículos son aplicables a muchos tipos de inquietud y sin duda encajan en el sufrimiento de índole económica. Si está sumido en una crisis financiera, el primer lugar al que acudir es Dios, presentando ante Él sus... Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. El dinero puede hacer cosas buenas por el reino de Dios. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Quienes aman el dinero nunca tienen bastante y hacen muchas cosas tontas, ilegales o arriesgadas para conseguir más. Nunca están satisfechos. ¿Cómo se mantienen alejados los creyentes del amor al dinero? El contentamiento santo es la respuesta. Así dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Cuando estamos satisfechos de lo que tenemos, podemos darle a Dios todo lo adicional. Una cosa más, en nuestra consejería debemos añadir la oración. Sí, la oración por aquellos que estamos aconsejando. Esta es una oración modelo que podemos utilizar para orar. Dice así: Señor, ha acudido hoy con una situación difícil. Señor, sabemos que para ti no hay nada difícil. Te rogamos humildemente que le ayudes a ser sabio para elaborar un presupuesto, buscar nuevos ingresos e intentar satisfacer esas deudas, porque sabemos que eso te honra. Muéstrale qué quieres que haga y rogamos tu provisión y protección. Bueno, hasta aquí concluimos con consejería en la práctica. Deja tus comentarios si tienes alguna inquietud o algún interés más sobre aprender de qué manera poder aconsejar. Hasta pronto.